En ocasiones, cuando la persona se siente culpable, suele castigarse a sí mismo. ¿Cómo salir de este estado? El sacrificio y las víctimas. Cuando escucho a la gente hablar sobre su vida, me sorprende ver que la primera capa que sale a flote durante el ejercicio de sentarnos es la sensación de sentirse víctimas, el sentimiento de haber sido sacrificados por los demás. Si hemos sido sacrificados por la codicia, la ira, la ignorancia de otros, por la falta de conocimiento de lo que son en realidad. Muchas veces hemos sido víctimas de nuestros propios padres. Nadie tiene a dos dioses por padres. En lugar de dioses, nuestros padres son eso, padres imperfectos, confundidos, airados y egocéntricos, como todos los seres humanos. Mis padres me hicieron daño y no cabe duda de que yo también les he hecho daño a mis hijos en ocasiones. Hasta los mejores padres del mundo cometen errores con sus hijos, porque son humanos. En la práctica tomamos conciencia de haber sido víctimas y eso nos molesta. Sentimos que fuimos lastimados, que han abusado de nosotros, que alguien nos ha tratado de la manera como debíamos ser tratados. Y todo eso es cierto. Aunque inevitable, la verdad duele, o por lo menos así parece. La primera etapa consiste sencillamente en tomar conciencia del hecho de que hemos sido víctimas de otros. La segunda etapa consiste en trabajar sobre los sentimientos que nacen de esa conciencia. La ira, el deseo de desquitarnos, el impulso de querer lastimar a nuestros victimarios. La intensidad de estos deseos varían considerablemente. Algunos son leves, otros son poderosos y persistentes. Muchas terapias trabajan con la idea de desenterrar las experiencias de sacrificio que hemos vivido, pero se diferencian en la forma como manejan esas experiencias posteriormente. Pero ¿cuál podría ser ese otro camino? A medida que practicamos, tomamos conciencia de la ira que sentimos con respecto a los acontecimientos de nuestro deseo de desquitarnos, de la confusión, del aislamiento y la frialdad. Si continuamos practicando, manteniendo la conciencia y dándonos nombre a nuestros pensamientos, comienza a surgir algo diferente, aunque también doloroso, en nuestra conciencia. Comenzamos a ver no solamente cómo hemos sido sacrificados, sino también cómo hemos sacrificado a otros. Esta noción puede ser todavía más dolorosa que la primera, cuando actuamos movidos por la ira y el resentimiento y buscamos cobrar venganza. Nos damos cuenta de que somos los victimarios de otros, de la misma manera en que también nosotros hemos sido víctimas. Como dice la Biblia, el mal se repite generación tras generación. El proceso de la práctica comienza a madurar cuando nuestro dolor es tan grande por lo que hacemos a los demás como por lo que ellos nos hacen a nosotros. Si estamos comprometidos con el propósito de enmienda, debemos expiar nuestro pecado. ¿Qué significa la palabra expirar? Significa estar en paz. No podemos borrar el hecho de que el pasado, lo hecho está. Sentirse culpable es una forma de sacrificarnos en el presente por haber sido sacrificados a otros en el pasado. La culpa no ayuda. Pedir perdón muchas veces tampoco equivale a la explicación. Aunque quizás sea necesario, puede no ser suficiente. La práctica religiosa se refiere a la expiración,
a practicar con nuestra vida, a ver nuestro deseo de sacrificar a los otros porque estamos movidos por la ira. Debemos ver estos deseos, pero no actuar impulsados por ellos. El proceso de expiración dura toda la vida. De eso se trata la vida humana, de esa expiración interminable. En cambio, sentirse culpable es una manifestación del ego. Podemos llegar a sentirnos víctimas y un poco nobles. No nos perdemos en nuestro sentido de culpabilidad, en la verdadera expiración en lugar de concentrarnos en la culpa. Aprendemos a concentrarnos más en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en cualquier persona que sufre. Sin embargo, estos esfuerzos serán auténticos solo en la medida en que nos enfrentamos la capa inicial, es decir, la conciencia de todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra ira frente a lo que ha sido nuestra vida. Después debemos desarrollar una aguda percepción de nuestro deseo actual de sacrificar a otros. Esto es mucho más importante, no lo que has hecho, sino lo que estás haciendo para los demás en ese momento. Alguien debe detener el proceso. ¿Cómo hacerlo? La forma de detener es abandonar los pensamientos amargos sobre el pasado y el futuro y comenzar a estar aquí con los que es, haciendo lo mejor posible, tomando conciencia de qué hacemos. En vez se aclara este proceso, lo único que deseamos es romper la cadena y aliviar el sufrimiento de usted. Si una de cada 10 personas de este mundo rompiera la cadena, todo el ciclo se derrumbaría. No tendría suficiente fuerza para sostenerse. ¿Qué tiene eso que ver con la unidad y el despertar? Una persona que ha despertado estaría dispuesto cada minuto a ser la víctima necesaria para romper el ciclo del sufrimiento. Estar dispuesto a sacrificarse no significa ser más santo. Eso sería una simple manifestación del ego. La voluntad de sacrificarse es más sencilla y elemental. Al sentarnos y aumentar nuestro conocimiento de nosotros mismos y de nuestra vida, desarrollamos la capacidad de escoger lo que deseamos hacer. Podemos elegir si deseamos sacrificar a otra persona, podemos optar, por ejemplo, por ofender a alguien. Esto podría parecer una nimiedad, pero no lo es. Podemos escoger la forma de relacionarnos con las personas que nos rodean. No se trata de convertirnos en mártires. Optar por ser un mártir es, en realidad, otra forma de egoísmo. Y tampoco se trata de acabar con la alegría de vivir. Ciertamente, no queremos estar cerca de las personas que jamás se divierten. El punto principal es tomar conciencia de nuestro sentimiento de haber sido víctimas y luego comenzar a ver la forma como sacrificamos a los demás. Esta etapa debe quedar muy clara.